Buenas noches, ¿cómo les va? Hola Caro, hola Mar, hola Mateo. Hola Sandra, qué temprano que viniste. ¿Querés hablar conmigo, Sandra? No querés, hace mucho que no hablas conmigo. ¿Por qué? Vení, dale, hablemos un ratito. Es lo que me pasaste vos ayer. Hola Ramón, hola Ale. Y vení, dale, vamos. Si me mandás la solicitud, yo no te voy a presionar. Hola Lisandra, hola Isa, hola Fen, Lali. Vení, dale. ¿Para qué te invito? Dame un momento. Bueno, te doy un momento, dale. Hola Casi, hola Fran, Laura, Vero, Luciana, manifestando. ¿Cómo les va? Se fue Sandra a producir y ahora viene. Hola Tante, Gaby, Tati, ¿cómo les va? Pato, Chechu, hola Luciana, hola Sil, ahora ya no veo el nombre. Mari, Sara, súper bien, bueno, me alegro. Gabriela, hola Pato, hola Chechu. Patricia, ahí me avisó Sandra que entraba un ratito, así que le esperamos un cachito. Hola Flavia, Yani, Eugenia, hola Gadi, Vicky, Eugenia, Cahueche. ¿Qué es Cahueche? Cahueche. Me gusta el nombre, Cahueche. Hola Vic. Hola Andrea. Hola Ceres. Miri, Leticia. Buenas noches, Nancy. Hola Celia. Hola Eve. Margarita. Cuando vos me digas, San. Hola Miri. Ahí está, San. Ya te me acepté. Qué placer tenerla por aquí. Mi hermana ¿Eh? Augusto. No, no pudiste con este, ¿no? No pude, Con cállate. este no pudiste. No, no, no. Vos me lo pasaste ayer y yo lo había escuchado el día anterior y hoy lo escuché de vuelta y lo puedo escuchar todo el día. Cállate. Está O todo ahí, sea, ¿no? todo ahí. Nada más. No hay que leer más nada. No hay que leer más ¿Cómo es? nada. No hay que leer más Con nada. este texto ya está. Ya está. De verdad que sí. Ya está. O sea, por eso es que para mí es, de hecho lo vivo recomendando todos estos días, es la tapa de la tapa.
La del tapa de frasco. la tapa del tapón. Sí, terrible, sí. Tú sabes lo que pasa, que yo siento que cuando uno va leyendo a Neville, yo creo que debe existir como algo, que cada vez que lo vas leyendo, por supuesto, es como que lo vas viendo más claro, pero se te están poniendo los audios o videos como claves, Sí, como, ¿sabes? Como que, mira, todo lo que leíste antes está aquí, sí, nada más, en estos minutos. sí, Ahorita pero te lo comparto el link. yo por ahí lo leí hace un tiempo, hace mucho, y no me provocó lo que leerlo ahora. Ujú. Ahora lo lees y decís, oh, ahí Sí, está, era por ahí. sí. Y fíjate que yo lo leí, escucha, yo lo escuché en un audiolibro de un canal y después lo escuché en otro canal y es totalmente diferente. De Sí. hecho, el que yo Eso, no sé, ¿viste? ¿Te diste cuenta? sí, cambia hasta quién lo lee. Sí, no, y hasta el contenido cambia. Es Sí, impresionante, impresionante. sí. Me metí un ratito porque tengo que trabajar ahorita dentro de una hora, pero bueno, un ratito te acompaño aquí, pues. Dale, ¿arranco, querés? Sí, sí, vamos a, entre- Vos me ponés el stop. ok. Niños, Cambiando el sentimiento del yo. ajá, Dice, para el beneficio... escucha, ¿Eh? escucha, primero, haz un llamado de atención, atención, atentos, como esponjitas. Bien. Dice, para el beneficio de los que no estuvieron presentes el domingo pasado, déjenme que les haga un resumen rápido de lo que hemos expresado aquí. Declaramos que el mundo es una manifestación de la conciencia, que el ambiente, las circunstancias y las condiciones de la vida del individuo son tan solo la proyección hacia afuera del particular estado de conciencia en que aquel individuo permanece. Ahí ya podría terminar Chao. y listo. Ahí ya me podríamos ir, ¿o no? Chao, sí, porque fíjate tú lo que te dice ahí, o sea, es que es literal, y es literal, ojo, no solamente literal, estamos hablando de la parte física, estamos hablando de lo que está sucediendo aquí, está exteriorizado afuera, literal, y la gente puede negarlo, puede refutarlo, yo tengo un amigo ahí que todo lo refuta cuando yo le digo, y yo le digo una cosa, y me dice, no, 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 no es eso, y después se termina dando cuenta que es eso, siempre eres tú, exteriorizado, siempre, ojo, no es que las personas, no es como hemos malinterpretado, malentendido esto de que, por ejemplo, que yo, tú, Germán, todos los niños que están aquí, son bellos, son Sandra exteriorizadas. No, es las experiencias que yo experimento, experiencia que experimento, dije, Sí, lo que yo pero dice, mira, experimento, dice, ambiente, circunstancias y condiciones de la vida, todo, exactamente, todo, todo. todo, sí. Ajá, sigamos pues. Mi Bea, te amo. Por lo tanto, el individuo ve lo que sea que es él, por virtud del estado de conciencia desde el cual mira al mundo. Esto está buenísimo, mira. Cualquier intento de cambiar el mundo exterior antes de que cambie la estructura interna de su mente es trabajar en vano. Al Ujú. Pepe, acá se dice al Pepe. ¿Sí? Al Pepe, sí, No va a producir sí, nada. no. Y fíjate, y ojo, aquí hay que aclarar esto, ¿por qué? Porque la gente confunde la realidad física como una sentencia y la realidad física simplemente te está mostrando que está sucediendo aquí. Es una bendición tener esta realidad física. ¿Por qué? Porque es en la manera en que nosotros podemos observarnos, que observar qué está pasando en las conciencias. Porque ¿qué pasa? A veces nosotros hemos como improntado en nuestra conciencia como un piloto automático creencias y muchas cosas más. Entonces a veces ni siquiera estamos como percibir esos pensamientos a lo mejor que no son tan asertivos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me doy cuenta, cuando no lo trabajo yo conscientemente, que lo hago consciente y me doy cuenta, ¿qué pasa? Se me tiene que exteriorizar para que lo vea. ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Si yo tengo pensamientos de carencia, pero no soy consciente de ellos, o los callo, o los ignoro, o lo que sea, ¿qué pasa? Se me tiene que exteriorizar la experiencia de carencia para que yo vea que estoy manteniendo aquí. Entonces, cállate. ¿Ves? No es para que yo diga, ah, mira, ¿por qué me pasa esto? No, es para que diga, wow, ya nomás. Sé cuál, declaro mi verdad. Es que está como de moda verlo como algo malo.
No es algo Exacto, malo. no, es una bendición. Todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es una bendición. Todo, la resistencia, todo. Ojo con esto, no es que queramos decir, señores de la vida, que ahora vamos a amar la resistencia, te quiero con locura resistencia. No, No, no. no. Quiere decir que me agradezco que esté allí. Ojo, no la voy a generar más, porque ya soy consciente, pero cuando la vea, es simplemente, no me amargo, no me vuelvo loca, simplemente vengo aquí y corrijo. ¿Puede ser Y más correcto. hermoso? Cállate. Perfecto. Nos dice, cállate. Dice, todo sucede en orden. Todos aquellos que nos ayudan, eso está bueno, mira, todos aquellos que nos ayudan o nos ponen trabas, aunque lo sepan o no, son los sirvientes de esta ley, que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. Con eso ya Ya leímos está. todo, es terrible, Porque ¿no? el título ya lo dijo todo. Sí, el título ya lo dice, sí. Ya lo dice todo. Pero es eso, Acá, dale, perdóname. no, vuelvo a repetir eso para que la gente vea. Escucha esto porque es importante esto. Todo lo que, fíjate, todo lo que está afuera, sea positivo o no, o sea, personajes que me hagan supuestamente sufrir o me hagan daño, vida mía, son tus sirvientes. Te están mostrando cómo tú te estás sintiendo. No quieres tener esos sirvientes que te traten mal, permita usted, póngalos a trabajar a favor, cambiando el sentimiento del yo. Exacto. Y ahora se pone a explicar cómo identificamos el yo y cuando lo identificamos, las cosas que vemos. Dice, el domingo pasado les pedimos que distingan entre la identidad del individuo y el estado que está ocupando. La identidad del individuo es el Hijo de Dios. Es este tú del que estoy hablando y al que le estoy hablando. O que hablo de mí mismo. Me refiero realmente a nuestra imaginación. Eso es permanente. Se fusiona con un estado y ese ser mismo cree ser el estado con el que está fusionado, pero en cualquier momento del tiempo es libre de elegir el estado con el cual se identificará. Como que no estamos condenados a un estado, ¿no? No, lo más hermoso de esto es como que si tú, o sea, quién eres tú en realidad, ese poder, el poder ese poder de mover tu mundo, vienes a jugar, literal. Claro, ojo, ahora ¿qué juegas? ¿A perdedor o ganador? Vienes a jugar ¿qué? Te pones un disfraz de pobreza, te pones te pones la vestidura de riqueza. ¿A qué juegas? No estás condenado a ninguna. Tú eliges, que es tu libre albedrío, de qué estado habitar, pero no es una sentencia. O sea, no es que tú naciste pobre y tienes que ser la vida pobre. No, hermano, no naciste pobre, tú naciste rico, pero tú hicieron creer eso. Entonces, ¿qué te puedes hacer tú? Cambiar. Cuando cambias tu manera, cuando te reconoces, cuando sabes quién eres, cuando sabes que es un ropaje simplemente. Entonces Un eliges no ropaje, como jugar. dice Sí. Axel. Está bueno. Dice, y eso nos trae el tema de hoy, cambiando el sentimiento del yo. Ahí estaban preguntando cómo cambio el sentimiento, acá Neville lo explica de una manera divina. Y espero no recibir la misma reacción que fue escrita en el capítulo 6 del libro de Juan. Porque se nos dijo que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron y tan solo unos pocos se quedaron. Porque cuando Él les dijo que no había nadie a quien cambiar, excepto a uno mismo, ellos dijeron que esto era una enseñanza muy, muy difícil. Es algo muy difícil. ¿Quién puede escucharlo? Porque Él dijo, ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Y luego se dice que cuando lo repitió 3 veces, lo abandonaron, para nunca más caminar con Él. Y Él se dirigió a los que permanecieron y le preguntó, ¿ustedes también se marcharán? Y ellos le respondieron, diciéndole, ¿a quién podríamos acudir? Tú tienes la palabra de vida eterna. Ahí lo sigue explicando para los que no entendieron. En otras palabras, es muchísimo más fácil cuando puedo culpar a alguien por mis desgracias. Pero ahora que se me dijo que ningún hombre viene a mí, a menos que yo lo llame, que yo soy el único arquitecto de mis fortunas y de mis desgracias, es algo difícil de decir. Y entonces fue escrito, es algo difícil de decir. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede aceptarlo? ¿Y quién puede creerlo?
Y entonces él dijo, y ahora me santifico, acá se cambia el mismo, mirá, y ahora me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados a través de la verdad. Juan Ya va, 17, 19. alto ahí, porque ese párrafo está, fíjate tú que ahí dice, nadie viene a mí si yo no le he llamado. No quiero decir que decir, Sí. ven mi amor, el método del susurro, la cosa telepática, no tiene nada que ver eso. ¿Cómo llamo yo? No estoy hablando solamente de personas, estoy hablando de circunstancias y eventos como ahí mismo lo dijo al principio. ¿Cómo lo llamo? No es que lo llamo así, no es que lo llamo de una manera, es que lo llamo con mi vibración, como yo me estoy sintiendo. Como yo me estoy sintiendo, va a mover a las personas indicadas a ese sentimiento. Si me estoy sintiendo la desvalida, manifiesto. Si me siento la víctima, victimario. Voy a hacer. Si al contrario, empiezo a generar en mi seguridad y tranquilidad, genero relaciones basadas en la seguridad y la tranquilidad. Entonces, quiere decir eso simplemente. Entonces, ¿qué dice? Cuando yo cambio fíjate, cuando me cambio la vestidura, cuando yo cambio ese sentir, todos los demás, mira qué hermoso es esto, cállate. Todos los demás, todos, circunstancias, personas y cosas, y todo lo demás va a mostrar ese cambio. No es que yo le cambie el papel a ti, a Augusto, hermano, o a lo que sea, o a mi pareja, o al mundo, a la economía. No, el único papel, vamos a repetir otra vez, como niños, el único papel que tiene que ser cambiado es el mío. Tú puedes saber qué libertad más grande es esa, que tú no tienes que esperar que nadie cambie, sino que cambias tú y es un buff, un botón automático para que ya suceda lo mismo. No, eso no tiene precio. Entonces, cuando dicen, nadie viene a mí si yo no le he llamado, a veces sale una parte, nadie viene a mí si el padre no le ha llamado. Hay que aclarar esto, porque aquí hablamos que tú eres el poder, que no hay nadie, que eres tú sola, puedes decir, no, un padre, el padre no está, si está, entonces uno se pierde. El padre es la maravillosa imaginación. Lo llama tu imaginación, lo llama tu conciencia. De lo que eres consciente de ser, llama la experiencia a vivir en tu realidad física. En base a cómo me siento, es lo que veo y experimento. Es lo que experimentas, punto, sí. Porque si esto es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, a nadie a quien completar, nadie a quien purificar, salvo a mí mismo. Así que empezamos con el yo. La mayoría de nosotros no tenemos la menor idea del propio ser que realmente apreciamos. Nunca le hemos observado verdaderamente al ser. Así que no conocemos a este ser, porque el yo no tiene ni cara, ni forma, ni figura, pero sí se moldea a sí mismo en la estructura de todo a lo que le da consentimiento, de lo que cree. Alto ahí porque esto es bueno aplicarlo. El yo no tiene cara ni vestidura. Se la doy yo con mi sentir, con mi ropaje físico en esta realidad física. El yo es el poder que yo soy, esa fuerza, esa omnipresencia que soy yo. Eso no tiene forma ni cara. Por eso lo puedes moldear, que es la cosa más hermosa, a tu antojo. ¿Qué puedes moldear? Las experiencias a vivir. ¿Cómo? Moldeando aquí lo que tienes en tu conciencia. Moldeando desde el poder que eres, ya no desde la mente, sino desde quién eres. Ya, o sea, no declarando con palabras, sino, por ejemplo, tú me ves a mí y sabes que soy venezolana, ¿verdad? Ya esto está declarado. Mi tono de voz te dice que soy venezolana. Esto es una manera de declarar que yo soy venezolana. Entonces es declarar quién tú eres. ¿Ves? Ahora vives, eliges vivir la experiencia desde ese yo, en este ropaje, lo moldeas a lo que quieras vivir. Entonces, ¿por qué, si ya sabemos eso, vamos a seguir haciendo la vida de cuadritos, mi amor? Más o menos. Si todo se genera en tu conciencia, de lo que eres consciente. Si eres consciente de la riqueza, te toca vivirla. Si eres consciente de la pobreza, te toca vivirla. Entonces, ¿de qué quieres ser consciente? Ahora, estamos en una realidad dual que te muestra la pobreza y la riqueza. Pero no es para que tú te tengas que agarrar una, mami. Es para que tú elijas de cualquiera de las dos, porque vas a agarrar la que no te gusta. ¿Estamos? Exacto. Dice, y muy pocos de nosotros sabemos realmente en lo que creemos. No tenemos la menor idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que están formando este yo, interno y sin forma, moldeándolo en una forma que luego es proyectada como el ambiente de ese hombre, como las condiciones de su vida. Así que léelo cuidadosamente cuando llegues a tu casa. Ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Ustedes no me eligieron a mí,
yo los elegí a ustedes. Ningún hombre me puede quitar la vida, yo mismo la entrego. No hay ningún poder que me quite nada que no sea parte de la organización interna de mi mente. Eso está buenísimo. Está buenísimo. ¿Y sabes qué significa eso? No quiere decir que le das vida y matas a la gente, no. Al personaje que tú estás escogiendo. O sea, yo doy vida o muerte al estado que estoy eligiendo vivir. Entonces, si ya yo sé que puedo elegir vivir la riqueza, muero al estado, mato y doy vida ahora a la conciencia de prosperidad y abundancia. Es un juego, solamente hay que saber jugarlo. Los amo, mis amores. Todo lo que me has dado, esta palabra está buenísima, todo lo que me has dado me lo he quedado y nada se pierde, salvo el hijo de la perdición o la creencia en Dios. Y como nada puede ser perdido, salvo la creencia de perder, yo no asumiré ahora la pérdida de nada de lo que me hayas dado que sea bueno. Así que me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados por la verdad. Exacto. ¿Que me santifico qué? ¿Qué quiere decir me santifico? No es que voy a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No. Lo que quiere decir me santifico es que declaro mi verdad, declaro la verdad, santifico, dar por santa, dar por sagrada, dar por verdad. ¿Qué santifica? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, ponte tú, me creo la víctima de los hombres. ¿Mm? ¿Qué hago yo? Me cambio el sentimiento del yo, me santifico, empiezo a declarar mi verdad, que es seguridad y armonía. ¿Y qué va a pasar? Santifico de tajo, de golpe, a todas las demás personas que estaban actuando como victimarios míos. ¿Sí ves? Y si yo cambio, por supuesto su comportamiento va a cambiar. ¿Sí o sí? Ahora, ¿cómo cambiar el yo? Primero que nada, debemos descubrir el yo y hacemos esto al observar sin juzgar a nuestro ser. Esto revelará un ser que te dejará perplejo. Estarás totalmente, no diría aterrado, pero quizás avergonzado en admitir que nunca has conocido criatura tan primitiva, a punto tal que si hubiera sido Dios mismo el que se acercara a esta forma despreciable, lo hubieras negado 1000 veces antes de que el gallo pudiera cantar. Uy, alto. Esas son todas las cosas que decimos de nosotros, ¿no? No, mira qué lindo es esto. Es, por ejemplo, cuando ponte tú que yo le digo a mi amigo, yo tengo un amigo que se llama Augusto, y yo le digo a mi amigo Augusto, por ejemplo, no, mira, no lo estás haciendo bien, estás haciendo esto. Y dice, no es así. No es así. Lo niega las veces que o sea, lo niega, hasta que llega un momento que despierta y se autoobserva, que es despertar, y se es consciente, no, sí, Sandra, era así. Y lo corrige, entonces su vida empieza a corregir. Pero vean lo importante de esto, a veces sí, nosotros negamos. Por ejemplo, yo a veces en la asesoría le puedo decir a una persona, cuando tú le digo, estás sintiéndote insegura. No, estás poniendo tu felicidad en sus manos. No, ¿me entiendes? Ahí lo niegan. Hasta que yo les digo, si tienes el 30% del día pensando en el hombre, si está o no está, estás poniendo tu tranquilidad. Entonces hacen así. ¿Estás viendo, vida? Hay que ser, como dice, hay un audio que te va a pasar que vamos a compartirlo en estos días los dos. Y ahí dice, tienes que ser brutal, Neville. Yo cuando escuché eso, porque yo he dicho esa palabra, y cuando yo escucho Neville decir unas palabras así, a mí me pone el corazón inflado, porque... Brutalmente honesto, dice, ¿no? Brutalmente honesto contigo mismo. Porque si no eres consciente de algo, no lo puedes cambiar. No existe. ¿Sí? No tiene vuelta, no se puede. No hay. Eso es argentino. Dice, a punto tal que si hubiera sido Dios mismo el que se acercara a esta forma despreciable, lo hubieras negado 1000 veces antes de que el gallo pudiera cantar. O sea, no podrás creer. Alto. ¿Qué quiere decir si hubiese sido Dios mismo? No es que va a venir un ser para enfrente de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Dios mismo? Si la verdad, que es Dios mismo, la verdad se te para enfrente y tú, por no hacer consciente, lo niegas. No, yo no soy así. Y tienes la verdad aquí, y no, yo no lo hice, no, yo no estoy así, yo no me siento, yo no fue mi culpa. ¿Entiendes? Eso es lo que quiere decir cuando Dios se te pone, cuando la verdad tienes enfrente y todavía sí la niegas. No podrás creer que este es el ser con el que has andado y al que has protegido
al que has excusado, como decía recién, al que has excusado y justificado. Luego comienzas a cambiar a este ser a través de la observación no crítica y descubres a ese ser, porque la aceptación del propio ser es la esencia del problema moral del mundo. Es el epítome de la verdadera observación de la vida, porque es la única causa de todo lo que observas. Amo niños, mira, me escriben 30.000, te amo. Ajá. Los amo. Dice, tu descripción del mundo, mira qué bueno que está esto. Tu Oye, descripción del mundo es una confesión de tu propio ser que tú no conoces. Tú describes a otro, tú describes a la sociedad, tú describes lo que sea, y tu descripción de lo que observas revela a alguien que conoce esta ley, quién eres realmente. Así que primero tienes que aceptar a ese propio ser. Cuando ese ser es aceptado, puedes comenzar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes de los evangelios y aplicarlas como la palabra de la vida, amar al enemigo, bendecir a aquellos que no maldicen y alimentar a los hambrientos. Pero cuando el hombre descubra que el ser que debe ser alimentado, el ser que debe ser vestido, el ser que debe ser protegido, el enemigo más grande de todos, es ese propio ser, entonces ahí se avergüenza, completamente avergonzado de que eso eran aquellos seres, porque era más fácil cuando tenía que compartir con otro algo que poseía, o llevar un abrigo que me sobra y dárselo a otro. Pero sé que la verdad no es esa. Comienzo con mi propio ser, habiendo descubierto esto, y comienzo con el cambio de ese ser. el ser que soy yo, punto. ¿Qué es Que soy avergonzarse? yo. Sí, ojo con eso. No es avergonzarse que hay que pena, que vergüenza yo. Avergonzarse es como un arrepentimiento, es como hacer consciente, oye, ¿en serio? Yo me estaba estropeando la vida sabiendo que yo puedo cambiar mi mundo. O sea, yo estaba pensando negativo sabiendo que eso genera mi realidad. Eso es avergonzarse. Te avergonzas de ti, ¿para qué? Para hacer consciente algo que no estás haciendo correctamente y corregirlo, simplemente. Simplemente, entonces, porque antes, ¿qué hacíamos? Culpábamos a la sociedad, al marido, a la gente, a los hombres que son muérganos y más. Ya no hay nadie a quien culpar. No hay nadie a quien cambiar, sino a mí misma. ¿Qué tengo que cambiar? Lo único, señores, no es el comportamiento, es lo que siento, no es lo que digo, no es lo que hago solamente, sino lo que siento. Porque si lo que manda a nuestro mundo es la vibración, somos seres vibracionales. La mente subconsciente es como una antenita vibracional. Se mueve de acuerdo a lo que tú te estás contando. Si te cuentas feo, vibra feo. Si te cuentas bonito, suavecito. Entonces, se trata de que tú empieces a dirigirte, te avergüences de estar gastando, porque, ojo, a veces nosotros conocemos la ley vida y nosotros mismos seguimos con el patrón negativo. O sea, sabemos que generamos la realidad y seguimos alimentando los pensamientos negativos. Entonces, ¿qué te dice esto? No vale, ya, siente vergüenza de ti mismo. O sea, tienes una sabiduría que mucha gente quisiera tener en sus manos y no la usa a favor, más o menos. ¿Sí? ¿Sabes? Y Neville siempre dice que el arrepentimiento no es, porque nosotros veíamos antes el arrepentimiento como un remordimiento. Sí. Dice, no, el arrepentirse es un cambio de pensamiento de naturaleza totalmente opuesto a lo que veníamos pensando. Un Es la cambio única forma de radical. arrepentirse. Un cambio radical. O sea, que si estoy pensando en negativo, digo, ¿sabes qué? Se acabó, ya no más. Listo. Dice, ahora déjenme que les cuente una historia. Hace unos años atrás, yo estaba en esta ciudad dando una serie de conferencias cerca de ese lago. No me puedo ni acordar el nombre del lago, pero hablé en la zona de Parkview Manor. Y en esa audiencia había un caballero que buscaba quien lo escuche antes de la reunión. Y cruzamos la calle y fuimos a un pequeño parque que había allí. Y él me dijo que tenía un problema que no tiene solución. Yo le dije, no existe semejante cosa como un problema que no tiene solución. Él dijo, pero usted no conoce mi problema. No es un estado de salud, se lo aseguro. Se trata de la piel que yo tengo. Yo le dije, ¿qué problema tiene con su piel? Yo la veo maravillosa. Él me dijo, mire el pigmento de mi piel. Yo por accidente de nacimiento, ahora soy discriminado por ella. Las oportunidades para progresar en este mundo me son negadas
tan solo por el accidente de nacimiento, porque nací como hombre de color. No tengo las oportunidades para avanzar en cualquier campo. Hay vecindarios en los cuales me gustaría vivir y desarrollar una familia y no puedo mudarme allí, donde me gustaría abrir un negocio y no puedo mudarme a esa área. Y ahí le cuenta a él. Luego le conté mi propia experiencia personal de cuando vine a este país. Yo no tenía su problema, pero yo era un extranjero entre en medio de los norteamericanos. A mí no me pareció difícil. Él me dijo, pero ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con un acento, pero no tienen mi piel, y yo no nací norteamericano. Luego le conté una experiencia que tuve en la ciudad de Nueva York. Si yo tuviera que nombrar a un hombre al que considero mi maestro, yo hablaría de Abdullah. Yo estudié con este caballero por 5 años. Él tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento que este caballero. Él no permitía nunca que nadie se refiera a él como un hombre de color. Él estaba muy orgulloso de ser un negro y no quería ninguna modificación de cómo Dios lo había hecho. Se dirigió hacia mí y me preguntó, ¿alguna vez has visto una foto de la Esfinge? Yo le dije, sí. Él me dijo, personifica a los 4 cuartos del universo. Tienes al león, al águila, al toro y al hombre. Y aquí está el hombre, que es la cabeza. La corona de esa criatura, llamada la Esfinge, que todavía desafía el conocimiento del hombre para descifrarla, fue coronada con la cabeza de un humano. Y mira cuidadosamente a la cabeza, Neville, y verás que quien sea que moldeó esa cabeza debe haber sido un negro. Quien sea que la haya modelado tenía la cara de un negro, y si eso aún desafía la capacidad del hombre para descifrarlo, yo estoy muy orgulloso de ser un negro. Yo he visto a científicos, doctores, abogados, banqueros de todo tipo de niveles tratando de conseguir una reunión con Abdullah, y todos los que lo iban a él se sentían honrados al ser admitidos a su hogar y obtener una entrevista con él. Si a él lo invitaban a algún evento, que lo invitaban siempre, él era siempre el invitado de honor. Él me dijo, Neville, debes primero comenzar contigo mismo. Encuentra a tu propio ser. Nunca estés avergonzado por el ser que tú eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese propio ser. Así descanso, te escucho. Qué lindo, ¿cierto? Fíjate tú, esta persona de color, ya vas a contar la historia que sigue luego, pero lo que él invitó a Neville cambia el sentimiento del yo, no de la persona en ropaje, sino de ese yo. O sea, date cuenta que no eres eso, no hace falta. Fíjate que Abdullah, siendo igual, negro, como él dice, más negro que una pica de las cartas, Sí. o sea, no se sentía humillado, no amado, no respetado, ni nada. Más bien al contrario, la gente lo respetaba. ¿Por qué? Porque es diferente, porque él lo sintió. O sea, se sentía importante, se sentía una persona valiosa, se sentía seguro de sí mismo. En cambio, este señor no. Y por eso hay tantas cosas en el mundo, vamos a lo pasado, de la raza, cuando tiene que ver con el racismo. Son las propias personas sintiéndose no respetadas que producen que eso continúe. En el momento que nosotros vamos a hacer marchas, que si contra los esto, que si contra el racismo, que si contra los LTV, no sé qué, ese día se va a acabar la discriminación, porque la discriminación lo estamos haciendo nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, me siento acomplejada porque tengo la piel negra y a mí me tratan mal, señor, cambia el sentimiento de lo que estás teniendo, lo que estás viviendo. Cambia ese sentimiento y no vale, yo me siento seguro. Donde quiera que me pare, me respetan. Y va a ser así. ¿Ves? Abdullah sabía quién era. Claro. Abdullah lo tenía muy claro, muy claro. Él sabía que no era el ropaje, simplemente era un ropaje. Y entonces a él no lo impidió, no lo aminoró, no lo hizo sentir menos eso, porque él sabía quién era. Por eso que habla tanto del sentimiento del yo, el sentimiento del yo, de quién en realidad, ¿sí ves? De quién en realidad tú eres. Mis besos, mi corazón. Bueno, yo le dije a este caballero exactamente lo que me enseñó Abdullah, que no había causa afuera del orden de su propia mente. Oh. Si él era discriminado, no era por culpa del pigmento de su piel, aunque él me haya mostrado carteles gigantes que le prohibían acceso a ciertas áreas.
Los carteles estaban allí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaron tales patrones y atraen hacia ellos lo que ahora condenarían. No hay poder afuera de la mente del hombre que pueda afectar al hombre, y que él, por el orden de su propia mente, al dar consentimiento a estas restricciones desde la cuna y siendo condicionado lentamente durante su juventud, llegando a su adultez, creyendo que será siempre atacado. Entonces tendrá que ser siempre atacado porque ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Exacto, ¿ves? ¿Qué pasó? Lo que pasa que no es su culpa tampoco, pues él fue criado, que por eso nosotros tenemos que ser, ahorita la gente que conocemos la ley con nuestros hijos, es mantenerles fresco quién ellos son. Quién ellos son en realidad, ¿me entiendes? Porque ¿qué pasa? Toda la sociedad es como una cadena, vas creyendo que te trata mal, tu familia te le dice, mira que te trata mal, y tú crees esa verdad, ¿y qué va a pasar? Te van a tratar mal. Pero no es un karma, no es que tienes que ir a perdonar a tu mamá en 1845 cuando la trataron mal. Nada. No, es en el presente, tú perdonas, ¿qué perdonas? Corriges el error de estar en el presente sintiéndote menos de lo que tú eres, porque tú no eres este ropaje, tú eres mucho más. Entonces, no importa el ropaje que tengas, lo importante es que tú te sientas quién tú eres. Y si tú te sientes quién tú eres, te genera seguridad. Y si tienes seguridad, cualquier cosa que declares se va a mover en tu mundo. Y todo el mundo va a mostrar eso, porque afuera simplemente es reflejo de tus sentimientos. Me siento seguro, genero esa situación en mi vida. Me siento inseguro, genero situaciones en mi vida. Entonces, si tú eres el que mueve tu mundo, oye, vas a seguir dándote de víctima cuando tú eso es un ropaje del cual tú puedes morir y vivir quien tú eres. Ya no más, ya no más. Hashtag ya no más. Entonces dice, ¿alguien viene para condenarme o alabarme? No podrían venir a menos que yo los haya llamado. No me refiero a un hombre llamado Neville, me refiero a ese ser secreto que no se llama Neville. El ser secreto es la suma total de todas mis creencias, es todas las cosas a las que les doy consentimiento, que forman un patrón de estructura. Ese ser secreto atrae hacia sí mismo las cosas que están en armonía consigo mismo. Bueno, este hombre se fue y luchó consigo mismo. Él no podía creer todo lo que le dije, no aquella noche, pero el domingo pasado por la mañana vino hacia mí y renovamos la amistad. Me llevó al lado para mostrarme los frutos de esta enseñanza. Me dijo, Neville, me llevó casi 3 años para realmente superar esa idea fija de que yo, por accidente de nacimiento, sería un ciudadano de segunda, pero la superé. Ahora, aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí esta no porque era la única que me ofrecieron. De hecho, me han ofrecido otras 4 oficinas igualmente hermosas. Elegí esta porque tenía mejores facilidades telefónicas, pero las otras eran igual de buenas. Ahora, esta es mi oficina. Tú no podrías adivinar mi salario con solo ver mi oficina, aunque sea tan bonita. Todo es agradable en esta oficina, Neville, pero este año recibiré $250,000. Bueno, en Norteamérica eso es una fabulosa suma de dinero, más en la época esta. Sería deslumbrante en cualquier otra parte del mundo, pero aún así, en la fabulosa Norteamérica, que un hombre reciba $250,000 es realmente algo de las grandes ligas. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que el mundo entero estaba en su contra por la mera razón de accidente de nacimiento. Él sabe ahora que él es quien, por virtud del estado de conciencia con el cual él se identifica y la elección es suya, si quisiera volver a las restricciones de su niñez cuando se creía esa historia, o continuar en la libertad que ha encontrado. ¿Ves qué hermoso la libertad que ha encontrado? Fíjate, te hace libre. ¿Qué te hace libre? La verdad. La Biblia lo dice, la verdad te hace libre. ¿Qué le hizo libre a él? Saber que él no le tenía ninguna limitación, que simplemente era un concepto. Cambió el concepto, se reconoció como quien era, generó seguridad en él y mira, hasta dinero hizo. Entonces, las limitaciones, ¿quién se pone? Nosotros. Nosotros no, ya no más. A ver, ya pusieron ahí hashtag ya no más todo el mundo. Ya no más. Así que
Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa que deseemos ser en este mundo. Si claramente definiéramos nuestro objetivo en la vida y lo ocupáramos constantemente, debe ser habitual. El concepto que tenemos de nuestro propio ser, que es noble, no debemos ponérselo tan solo por un momento y sacárnoslo cuando salgamos de esta iglesia. Aquí nos sentimos libres, sentimos que tenemos algo en común, por eso es que estamos aquí, pero ¿nos pondremos este concepto noble que ahora sostenemos de nuestro propio ser cuando salgamos por estas puertas y nos subamos al autobús? ¿O volveremos a las restricciones que sosteníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra, y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que puedas atraer hacia ti a menos que tú, y solamente tú, lo llames. Ah, exacto. Así Entonces ya, que, ajá. ¿Qué es lo que dale, dale, queremos hacer? dale. Una acotación aquí. En beso primero a todos. Ay, Dios mío, la vida ya me da broma, no decirle te amo a cada uno que me lo dice. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Simplemente, ¿vale? Simplemente cambio lo que estoy sintiendo. Y ojo, porque no tengo que cambiar a Germán, por ejemplo. Si yo quiero ver a Germán bien, yo me pregunto, ¿cómo me sentiría si Germán está bien? Porque, ¿por qué yo quiero que Germán cambie, que esté bien? No es por Germán, es porque me genera angustia no verlo bien. Entonces, ¿tengo que cambiar a Germán o tengo que cambiar lo que yo siento? Cambio lo que yo siento. Ah, no, me siento tranquila. Y Germán va a mostrar eso. Si yo, por el contrario, vivo angustiada, y Germán, y Germán, y Germán, yo estoy generando que Germán suceda, viva, experimente cosas que no son, o las experimento yo. ¿Por qué? Porque es mi angustia. Cambio lo que yo siento. No tengo que cambiar a nadie. Mira, ya no tenemos, Germán, ni siquiera que asumir por nadie. Si yo, por ejemplo, quiero que mi hijo esté próspero, yo tengo que generar la sensación de cómo me siento si él es próspero. ¿Te Puede ser acuerdas que más un día hablamos de hermoso. eso y que dijimos, si yo me preocupo por algo, el otro me tiene que mostrar algo para que me preocupe? Claro, porque tú estás llamando eso. Nadie viene a mí si yo no le llamo. ¿Qué llamo? Las situaciones para yo vivir las preocupadas. Pero digo, no, yo no quiero eso. Yo elijo vivir tranquila, segura, en armonía perfecta. Todos esos personajes, todas las circunstancias y realidad física se va a mover al ritmo que yo me mueva. Puede ser Y me más va a hacer sentir hermoso. lo que estoy sintiendo. Claro, así es. Dice, así que no hagas lo que hicieron miles de años atrás, porque eso es el comienzo de la separación de la gran verdad. Así que se nos dijo que ellos le dieron la espalda para nunca más volver a escucharla. Y tampoco les agradó a los pocos que permanecieron. Pero, ¿a dónde podrían ir si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que vaya a suceder hoy en día, pero sí, esta es la ley del ser. Y sigue vigente en todas las dimensiones de mi ser. Si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque tenga que luchar conmigo mismo, como lo hizo él hace 3 años. Así que cambiar el sentimiento del yo es una cosa selectiva, porque innumerables estados son infinitos estados, pero el yo no es un estado. El yo Exacto. cree ser el estado cuando entra en él y se fusiona con él. Este hombre fue presentado con un estado y sin la facultad de discernir en su juventud. Él se fusionó con ese estado y creyó que estas restricciones eran ciertas y le llevó 3 años para desasociar el yo de esas ideas fijadas con las que ha vivido por tantos años. Qué bueno es. Sí, o sea, Ahora es a ti, simple. ¿eh? Perdón, perdón, Dale, perdón. dale. No, no, dale, dale. No, vamos. Bueno, es eso, es simplemente eso. Es que si yo, por ejemplo, aquí hay una persona que dice, me quiero sentir feliz, tal, me quiero sentir, elige sentirte feliz. ¿Qué da la felicidad? ¿El dinero? No, el dinero no te da la felicidad. La felicidad produce ese dinero. ¿Qué es la felicidad? Porque hemos asociado felicidad con algarabía, euforia. Felicidad es sinónimo de tranquilidad. Entonces, ¿qué es generar la tranquilidad? Que es la única sensación que tienes que generar en ti, seguridad, y desde allí declarar el dinero fluye. ¿Ves? Desde una angustia, desde un concepto de sentir carencia, no vas a generar, ni que, mira, la Biblia lo dice, el que ora, claro, el que ora por riqueza sintiéndose pobre, sigue siendo pobre. Entonces tú tienes que hacer un match con lo que estás diciendo, con lo que estás sintiendo.
Por eso que las afirmaciones no sirven para nada. Hay gente que se pone a afirmar, soy rica, soy rica, soy rica, chica, por Dios, la vida. No tienes que afirmar, lo que tienes que generar la sensación. Sensación. ¿Cómo genera sensación? Cuando no, ya muero al estado de carencia. No dialogo con nada que tenga que ver con carencia, sino empiezo a hacer en mí un estilo de vida, de comunicación, que declare quién yo soy. Fíjate que él dice, el yo, ese yo que no es un estado, él se, se pone esa vestimenta del estado, pero no es el estado. Por eso yo digo que la gente dice, cambia de estado de riqueza a pobreza. Yo siento que no es así. No cambias de estado de riqueza a pobreza, cambias de estado de carencia a la verdad que eres tú, la riqueza. Es reconocerte quién tú eres. Más allá de dónde estés, qué país estés, qué ciudad estés, qué situaciones económicas estés, más allá de todo esto. Por eso yo estoy en Venezuela, por ejemplo, y aquí hay personas que podemos vivir realidades diferentes y estamos en un mismo país. ¿Sí ves? ¿Y ha sido por qué? Por el nivel de conciencia, de lo que yo estoy sintiendo. Uno se enfoca en la pobreza, que el dinero, que el país, que el gobierno, que es un dictador, pues yo no. Porque mi riqueza y mi pobreza no tiene nada que ver con el exterior, tiene que ver con mi calidad de sentir y de pensar. Dice, ahora, a ti te podría llevar tan solo un momento, o quizás también necesites tus 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te va a llevar, pero te puedo decir lo siguiente. Puede ser medido por el sentimiento de naturalidad. Tú puedes llevar puesto un sentimiento hasta que se sienta natural. En el momento en que ese sentimiento se convierte en natural, comenzará a dar fruto dentro de tu mundo. He contado esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y no muchos hicieron preguntas al respecto, pero 3 personas preguntaron, pero ese hombre seguro tenía dinero desde antes. Él seguro conocía a la gente indicada. Él debía tener, seguramente, de alguna manera, fondos para comenzar, porque ¿cómo puedes salir a prestar 100 millones de dólares y llamar a eso un hecho real, que realmente tienes eso para prestar, y decirme que no había nadie que lo haya tenido antes, o tú mismo no lo tenías? Yo no le pregunté al caballero los hechos individuales del caso. Yo fui a la oficina, la vi, yo no miré sus libros contables. Él me dio esta información voluntariamente y me habló del número de $250,000 por año. Yo no he chequeado ni verificado de ninguna forma esta declaración. Yo le creí implícitamente, pero yo no me dejaré llevar por aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para comenzar, no puedes aplicar esta ley. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros vivíamos, vamos a hablar en pasado, a través de la mente racional de la mente y no de la conciencia. Tenemos que empezar a vivir desde la conciencia. ¿Qué pasa cuando tú ves a una gente, por ejemplo, ese señor? Ah, no, es que era fácil que le iba a ganar. Ah, no, eso le tocaba. Ah, no, por ejemplo, una niña me hizo esa acotación hoy en una asesoría. Y una niña comentó en que uno tuvo una asunción de que el gobierno, un gobierno de un país, le otorgó un beneficio. ¿Cuál es la mente racional que vino ahorita? Ah, no, pero eso le iba a tocar. No, no le iba a tocar. Hay misma gente en ese mismo país, con ese mismo gobierno, que no le toca. ¿Por qué? Porque no lo cree posible, porque cree que el gobierno es un traidor, por lo que sea. Entonces, es tu creencia y tu percepción lo que hacen tu experiencia. Entonces, ¿por qué entonces no deslastrarnos de las creencias que no suman y empezar a declarar mi verdad? Todo funciona a favor, el dinero fluye, me siento segura y tranquila. Una niña pregunta, ¿y cómo reconozco mi yo superior? No tienes un yo superior, no hay algo más grande que tú, no existe. Tú eres ese poder. ¿Cómo lo reconoces? Cuando empiezas, te lo juro, cuando empiezas a disciplinar de amor, no disciplinar de tareas, sino de amor, a cambiar tu lenguaje, a cambiar tu manera de ver el mundo, de enfocarte, y empieza a cambiar todo. Ahí es que te das cuenta. Ahí es donde en realidad hacemos consciente la fe. A veces nos dicen, no, pero es que tienes que tener fe. Cuando a veces no tenemos ni siquiera ni cómo nos llamamos ni sabemos de la asunción, chicos. No, no tienes que tener fe. Ahora sí te voy a decir algo que para mí es una de las enseñanzas más grandes de Neville, y es, sé fiel a tu idea. Cállate.
No tienes que tener fe, tú tienes que ser fiel a tu idea. ¿Qué es fiel a tu idea? Tú no tienes que tener fe, pero si tú eres fiel de que el dinero fluye y no dialogas con nada de eso y te quedas ahí, y más allá que la sociedad, tu mente, lo que sea, te diga, no fluye y tú dices, fluye cada vez más. Y tú eres fiel a eso, vas a ver esa manifestación. Ojo, que puede empezar con 1 peso, 2 pesos, 20 pesos, 1000 pesos y así. Pero cuando tú empiezas a ver esa materialización, ese movimiento que hiciste tú, es cuando ahí renace el reconocimiento de la fe. ¿De la fe qué? En ti. De que yo muevo mi mundo. Calla. Neville dice, cuando cambio el concepto de mí, el mundo se derrite a mis pies, dice. Tal. ¿Sabes qué se derrite? Lo moldeas. Es como las vasijas estas que la gente hace, que la mueve con agua. Literal, así tú formas tu vida. Por eso que hay en estos días no sé si podemos hacer, yo creo que lo hicimos, no me acuerdo el nombre de Dios, Yohe Bauhe. Cállate, tienes que leer eso. Creo que en algún momento lo leímos, pero lo hacemos, ¿sí? Bueno, Que la ahí está primera, todo, no, la no, mano, el clavo. claro, está todo, ahí te dice. Y la primera que es la mano. ¿Qué hace que la mano? Ordena de gobernar, ordena de moldear, de modelar. Se moldea, moldeas todo. Mira, es tan hermoso esto, que literal, hasta el comportamiento tuyo yo lo puedo hacer cambiar. Literal. Por eso es que tú ves que hay personas que por ejemplo, tienen relaciones disfuncionales y esa misma persona se va con otra persona y con otra persona es una maravilla. No es que el señor está loco, sino que la otra persona lo vio como un ser maravilloso. Si yo hubiese hecho eso, ese ser muestra esa maravilla en mí. Se los puedo jurar. ¿Sí? Tú puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. Tú no vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero te darás cuenta que tu acento o tu pigmento de piel o tu tal llamado origen racial no serán tus trabas. Porque si un hombre es alguna vez trabado, solo puede ser el estado de conciencia en el cual él mora lo que está trabando. El hombre es liberado o suprimido por razón del estado de conciencia en el que persiste. Si tú persistes en él, y bueno, te diré, entonces persiste en él, pero te advierto que a nadie le importará. Y eso es un golpe terrible cuando un hombre descubre que a nadie más que a él mismo le importa. Así que nos encontramos a nosotros mismos llorando con nosotros mismos en la esperanza de que otros vengan a llorar con nosotros. Y qué horrible baldazo de agua fría cuando llega el día en que nos damos cuenta que nunca le importó a nadie realmente. Duro, Neville. Y es verdad. Cuando descubrí... Uno piensa, por ejemplo, cuando uno se pone de víctima, por ejemplo, y que tú no me llamas, y no, porque tú no sé qué, poniendo a la pareja, ¿no? No eres la única que estás haciendo que esa situación a esa persona no es que no le importe, sino que no puede moverse, es como si no le importara, sufre si quiere sufrir, pero no es que se está moviendo de acuerdo a lo que tú estás sintiendo. Si tú cambias eso y te empiezas a generar aquí seguridad y que tu relación es maravillosa, eso va a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir que no le importa? Que no puede importarle porque simplemente son peones que estás moviendo tú con lo que sientes. Exacto. Cuando descubrimos eso, nos sacudimos hasta salir de ese estado y osadamente nos apropiamos del regalo que nuestro Padre nos dio desde antes que el mundo existiera. Así que déjenme que les muestre el regalo. Ustedes han leído el Padre Nuestro, posiblemente todos los días, pero ustedes leyeron una oración que es una traducción de una traducción, que no revela lo que el evangelista quería decir. La verdadera traducción la encontrarán en el trabajo de Ferrer Fenton, donde la oración original fue escrita en modo pasivo imperativo, que es una orden permanente, algo que debe ser hecho absoluta y continuamente, para que ahora puedas observar a tu universo como una vasta maquinaria interconectada donde todas las cosas suceden. No hay nada que tenga que crearse, todas las cosas están sucediendo, así que fue escrita de esta manera. Tu voluntad debe estar siendo hecha, tu reino debe estar siendo traído. Es cuando hágase tu voluntad, ¿sí? Y venga a nosotros tu reino. Y dice que la traducción correcta es, tu voluntad debe estar siendo hecha
y tu reino debe estar siendo traído. Está buenísimo. ¿Y cuál tu voluntad? Fíjate, ¿y cuál es tu voluntad? Tu voluntad es lo que tú das como certeza. Si yo digo, la verdad es la pobreza, bueno, hágase su voluntad. Villuala. ¿Sí ves? Si yo, por el contrario, decreto la verdad y afirmo mi verdad y digo, la verdad es la prosperidad, esa voluntad está hecha y se está haciendo. O sea, porque todo ya existe. Ahora, ¿qué eliges experimentar? De esa existencia total. ¿Qué existe? No necesariamente estamos hablando, recuerden eso, señores. Cuando hablamos de la ley, hablamos de la Biblia, no estamos hablando de ninguna parte física. Estamos hablando de los estados psicológicos. Y cuando dice la creación está terminada, no necesariamente es que todo está realizado de materia, sino que está aquí. Una vez que está en tu conciencia, ya existe. Si puedes imaginarlo, ya existe. ¿Quieres verlo materializado? Sé fiel a ello. Punto. ¿Es que lindo? ¿Es que lindo? Es la única manera en que lo podrías expresar si quisieras expresar en modo imperativo pasivo. Pero desde el latín, del cual nuestra traducción fue hecha, no hay modo imperativo pasivo. Así que la tenemos de la manera en que la tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si tú vieras que todas las cosas son ahora, que tú no te conviertes, tú simplemente eliges el estado que ocuparías, al ocuparlo, pareciera que te estás convirtiendo, pero esto ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en el más minúsculo detalle, ya está elaborado y ya está tomando lugar. Tú al ocupar el estado, pareciera que vas a través de la acción de desarrollar ese estado, pero el estado ya está completamente terminado y ya está tomando lugar. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser, y al elegir cualquier ser que no sea el que ya estás expresando ahora, tú comienzas a cambiar el sentimiento del yo. Qué lindo, ¿cierto? Está buenísimo. Qué lindo. Esa frasecita ahí cortita. En el momento que tú eliges ya no ser lo mismo, estás cambiando el sentimiento del yo. Del yo. Oh my God. Los amo a todos, niños. Nivel Dios. Nivel Dios. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Al comenzar primero con una observación no crítica de mis reacciones a la vida y luego notando mis acciones cuando pienso que estoy siendo identificado con mi elección. Si yo asumo que soy el hombre que quiero ser, déjame que observe mis reacciones. Si son las mismas que eran antes, yo no me he identificado con mi elección, porque mis reacciones son automáticas. Así que si yo hubiera cambiado, yo cambiaría automáticamente mis reacciones a la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción. Y dicho cambio de reacción es un cambio de ambiente y de comportamiento. Fíjate esto, importante aquí. ¿Qué es la reacción? Porque a veces nos dicen en las redes sociales, no reacciones, como si nosotros estuviéramos muertos. No es que no reacciones. La reacción es acá. No, lo que quiere decir con esto es que tú no te mueves de tu sentir, ¿me entiendes? No es que yo no reacciono, si tú a mí me ofendes, yo puedo reaccionar. Puedo llevarlo a un extremo, puedo simplemente reaccionar y no pararte. Pero ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo me estoy sintiendo, ponte tú, fíjate tú qué lindo es esto, yo me estoy sintiendo no amada, ¿cierto? Pero yo cambio ese sentimiento del yo, empiezo a sentirme yo segura, tranquila, siento que me amo a mí, todo el mundo me ama. ¿Qué pasa? Ya yo no voy a reaccionar cuando mi novio no me llame. No voy a, pero es que no me... Ya no, porque ya me siento segura. Además sé que es un personaje que va a funcionar a mi favor y todo lo demás. No es que no reacciones, no es que es voluntario. Lo que pasa es que la mente funciona por hábitos. ¿Y qué pasa? Hace una acción, una reacción emocional o de sentimientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es empezar a sentirnos seguros para que lo que antes no nos molestaba, ya no me molesta. Ya no, porque ya, ojo, ¿cómo me doy cuenta que no he cambiado? Escucha que lo dijo él ahí, cuando todavía me sigue molestando la situación. Entonces no he dejado de ser víctima, lo que sea que haya elegido ser. ¿Ves qué lindo es esto? Falta mucho mi hija. Hacemos este último párrafo y nos vamos a comer. Pero déjenme que les advierta lo siguiente. Un poquito de alteración de nuestros humores
ánimos no es una transformación, no es un cambio real de conciencia. Porque si cambiara mi humor por un momento, podría rápidamente ser reemplazado por otro humor en dirección contraria. Cuando yo dije que he cambiado, como ese caballero cambió su humor básico, su estado de conciencia,